Bueno, enseguida yo les voy a explicar sobre el desarrollo del feto. El desarrollo del feto se lleva a cabo desde la 9ª semana hasta el nacimiento. A esto se le denomina el periodo fetal. Bueno, el periodo fetal se encarga de la maduración de los tejidos, de los órganos y el crecimiento rápido del cuerpo. Bueno, el periodo fetal también se va a medir la longitud del feto mediante dos formas: la longitud cefalocaudal, que mide la altura cuando está sentado el feto, y la longitud vértice talón es cuando se mide la altura de pie al feto. Tanto la longitud del feto va a estar en relación con la edad del feto, tanto en semanas y en meses. El tercer mes de gestación del periodo fetal, que se lleva a cabo desde la 9ª hasta la 12ª semana. En este mes podemos observar que la mitad de la longitud cefalocaudal corresponde a la cabeza, ya que al inicio el crecimiento del feto es desproporcionado. También se muestra un aspecto más humano del feto. También los ojos del feto se encuentran ya en la región ventral de la cara. También sus pabellones auriculares ya se encuentran en ambos lados de la cabeza, y la longitud ya es proporcional con las extremidades respecto al resto del cuerpo. Ya en el feto ya aparecen centros de osificación primarios de los huesos largos y en el cráneo, También se muestra desarrollo de los genitales externos en la semana 12, ya que se puede determinar el sexo por ultrasonido. En la semana 6 se podía evidenciar una hernia umbilical fisiológica, que en la semana 12 vuelven a retornar a la cavidad abdominal. En el cuarto y en el quinto mes del periodo fetal, en este periodo podemos observar que el feto se elonga. También su longitud cefalocaudal es de 15 centímetros, y aún al finalizar el quinto mes de este periodo, el peso del feto es inferior a 500 gramos. También se encuentra el feto cubierto por vellos finos denominados lanugo, y las cejas y los pelos ya son visibles del feto. También en este periodo la madre puede percibir ya los movimientos del feto al final del quinto mes. En el sexto mes, el feto ya su piel tiene una tonalidad rojiza y un aspecto arrugado, debido a la carencia del tejido conectivo subyacente. Entre el sexto y el séptimo mes, la longitud del feto ya es de 25 centímetros, longitud cefalocaudal es de 25 centímetros y pesa cerca a 1100 gramos. Si nace en este momento, ya tiene la probabilidad de poder sobrevivir un 90%, ya que en este periodo ya va a dar aparición de las papilas gustativas, puede realizar ya la deglución, también puede hacer movimientos respiratorios como movimientos de succión, percepción de algunos sonidos, y sus ojos ya son sensibles a la luz. En el noveno mes, ya el feto, su piel va a estar cubierta de una sustancia lipídica blanquecina llamado vermicasiosa, que es secretado por las glándulas sebáceas. También va a mostrar otras características como la longitud cefalocaudal de 36, ya va a ser de 36 centímetros. Su peso va a ser de 3.000 a 3.400 gramos, y también va a tener características sexuales bien definidas. Esto es en un neonato normal. También les voy a explicar sobre las membranas fetales y la placenta. En la placenta, su principal función es el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. También les voy a explicar sobre los cambios del trofoblasto y algunas correlaciones clínicas que tiene con este tema. Una correlación clínica es la preeclampsia, que es un trastorno que se caracteriza por hipertensión y proteinuria en la madre, y en algunos casos puede evolucionar en eclampsia, que es crisis compulsiva.
corión frondoso y deciduo basal. Para tener una referencia, tenemos dos polos. Uno, que es el polo AB embrionario, que se caracteriza porque tiene una decidua capsular. Las vellosidades que se encuentran en este polo se van a degenerarse y forman lo que es el corión leve, que a su vez es liso. Y bueno, lo que más resalta de hablar sobre la placenta es el polo embrionario, ya que las vellosidades siguen creciendo y se constituyen el corión frondoso. Además, la capa funcional del endometrio se ubica por encima del corión frondoso y se denomina deciduo basal. Y aquí tenemos sus dos grandes componentes de la placenta. Tenemos la deciduo basal, que es parte de la madre, y el corión frondoso, que es parte del feto. Estructura de la placenta. Al inicio del cuarto mes, la placenta tiene dos componentes, una porción fetal que va a estar formada por el corión frondoso y una porción materna que va a estar formada por la deciduo basal. En el lado fetal, la placenta va a estar limitada por la placa coriónica, mientras que en el lado materno va a estar limitada por la deciduo basal, de la que la placa decidual tiene una incorporación más íntima a la placenta. En la zona de unión, células del trofoblasto y deciduales se entremezclan. Esta zona, que se caracteriza por células deciduales y sitiales gigantes, va a ser rica en material extracelular amorfo. Para este momento, la mayor parte de las células del citotrofoblasto se ha degenerado. Entre la placa coriónica y la decidual se ubican los espacios intervellosos que van a estar ocupados por sangre materna. Derivan de las lagunas del sincitio trofoblasto y van a estar cubiertos por sincitio de origen fetal. Durante el cuarto y quinto mes, la decidua forma varios tabiques deciduales que se proyectan hacia el interior de los espacios intervellosos, pero no alcanzan la placa coriónica. Estos tabiques van a tener un núcleo de tejido materno, pero su superficie va a estar cubierta por una capa de células sincitiales, que va a permitir la separación de la sangre materna y las lagunas intervellosas del tejido fetal de las vellosidades. A consecuencia de la formación de estos tabiques, la placenta va a quedar dividida en varios compartimentos o también llamados cotiledones. Debido a que los tabiques de la decidua no alcanzan la placa coriónica, se mantiene el contacto entre los espacios intervellosos y los distintos cotiledones. La placenta término. Tras el parto, la placenta se desprende de la pared uterina y alrededor de 30 minutos después del nacimiento del feto es expulsada de la cavidad uterina, junto con las membranas fetales. Cuando se observa la cara materna de la placenta, se pueden observar de 15 a 20 regiones abultadas, que son los cotiledones, que van a estar cubiertos por una capa delgada de deciduo basal. Entre los cotiledones van a existir surcos que están formados por los tabiques deciduales, mientras que la cara fetal de la placenta está cubierta en su totalidad por la placa coriónica. Los vasos coriónicos que convergen hacia el cordón umbilical, mientras que el corión está cubierto por el amnios. Circulación placentaria. La sangre materna llega a los cotiledones por 80 a 100 arterias espirales que perforan la placa decidual e ingresan a los espacios intervellosos. La presión en estas arterias impulsa la sangre hasta sitios profundos de los espacios intervellosos y baña las numerosas vellosidades pequeñas del árbol velloso con gran cantidad de sangre oxigenada. Al tiempo que la presión disminuye, la sangre vuelve a fluir de la placa coriónica hacia la decidual, sitio en que va a ingresar a las venas endometriales. Así, la sangre de las lagunas intervellosas regresa a la circulación materna por las venas endometriales. El conjunto de los espacios intervellosos de una placenta madura alojan alrededor de 150 mililitros de sangre, que se van a cambiar alrededor de 3 a 4 veces por minuto. Esa sangre se desplaza siguiendo las vellosidades coriónicas. A pesar de esto, el intercambio placentario no tiene lugar en todas las vellosidades, sino solo en aquellos cuyos vasos sanguíneos fetales están en contacto íntimo con la membrana sincitial que los cubre. Amnios y cordón umbilical. La línea oval que define el amnios está constituida por el anillo umbilical primitivo. Ya para finalizar la quinta semana, lo que pasa por el anillo son el pedículo de fijación, el pedículo vitelino, el conducto que comunica la cavidad intraembrionaria con la cavidad extraembrionaria. Y bueno, el amnios envuelve los pedículos y el saco vitelino, dando así el origen del cordón umbilical primitivo. Durante este periodo,
La cavidad abdominal es demasiado pequeña para las asas intestinales y algunas de estas asas se desplazan hacia el espacio extraembrionario en el cordón umbilical, constituyendo así la hernia umbilical fisiológica. Ya para finalizar el tercer mes, las asas son atraídas hacia el interior del embrión y la cavidad del cordón se oblitera, quedando únicamente en el cordón umbilical solo los vasos sanguíneos. Cambios placentarios al final del embarazo. Estos cambios placentarios que presenta son 1. Un incremento del tejido fibroso. 2. El engrosamiento de las membranas basales. 3. Cambios obliterantes en los capilares de las vellosidades. Y por último, el depósito de material fibrinoide sobre la superficie de las vellosidades en la zona de unión. Es aquel que se encuentra dentro del apneo o la cavidad amniótica. Esto se va a caracterizar por ser claro, acuoso y que también va a ser producida principalmente por la sangre materna y por las células amnióticas. Entonces vemos que el feto en la semana 10 se va a incrementar a 30 mililitros, en la semana 20 se va a incrementar a 450 mililitros y ya en las 37 semanas, que es una semana antes del nacimiento, va a tener de 800 a 1000 mililitros de líquido amniótico. Además, este líquido amniótico va a ser sustituida cada 3 horas. Entonces, ¿por qué es tan importante este líquido amniótico? Bueno, su importancia se debe por sus 3 grandes acciones u oclusiones que va a tener este líquido. La primera, que va a servir para amortiguar movimientos bruscos, ya sea del feto o de la madre. También va a impedir la adhesión del embrión al apneus y, sobre todo, va a permitir los movimientos fetales, ya que en el 5º mes la madre va a percibir esas pataditas que el feto genera por esos movimientos fetales. También desde el inicio del 5º mes, el feto deglute alrededor de 400 mililitros de líquido amniótico. En este mes, los riñones ya están formados, por lo que el feto ya orina. Esta orina se mezcla a diario con el líquido amniótico, y si bien es en mayor medida del agua, debido a que la placenta, además de poder brindar oxígenos y nutrientes, también se encarga de los desechos metabólicos. Vamos a tener a los gemelos dicigotos y monocigotos. En los gemelos dicigotos o fraternos, lo cual hay liberación de 2 ovocitos y la fecundación por 2 espermatozoides distintos, ya que tiene diferente genética. Es por eso que los gemelos dicigotos no tienen gran cantidad de semejanza y puede o no ser del mismo sexo. Al ser totalmente separados, los 2 ovocitos van a hacer que se implanten independientemente de que cada uno desarrolle su propia placenta, su propio apneo y su propio saco coriónico. En caso de los gemelos monocigotos o idénticos, solo un óvulo va a ser fecundado y la separación, ya que son gemelos, puede ocurrir en 3 fases del desarrollo. La fase más temprana es en la etapa biselar, lo que va a generar 2 blastocistos, lo cual se implantan independientemente y cada uno cuenta con su propia placenta, su propio saco coriónico y su propia cavidad amniótica. En la segunda fase, la masa celular interna se divide en 2 grupos independientes de células dentro del mismo blastocele. Esto provoca que los 2 gemelos tengan una placenta y una cavidad coriónica compartida, pero con cavidades amnióticas independientes. Y en la tercera fase, que es la fase del disco bilaminar, lo cual esto aparece antes de la línea primitiva, esto provoca que tenga una sola placenta, un saco coriónico y un solo apneo, lo cual en todo va a ser prácticamente compartido. Se va a dar en las 34 a 38 semanas. El trabajo del parto se va a dividir en 3 fases. La primera fase es el borramiento, lo cual va a suceder el adelgazamiento y acortamiento del tercio inferior y del cérvix, y también la dilatación del cuello uterino, lo cual en esta primera fase va a haber presencia de contracciones uterinas.
En la segunda fase va a haber expulsión del feto, ya que va a generar presión intraabdominal, lo cual es producida por los músculos abdominales de la mano. Y ya en la tercera fase, que se le conoce como alumbramiento, va a generar la expulsión de la placenta y de las membranas fetales. Aquí hay contracción uterina y también presión intraabdominal.